Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su interés en este webinar de Authentic y Colombia FinTech. Aquí veo que las personas se siguen uniendo y bueno, si les parece, podemos iniciar con este espacio. Y como lo indica su título, la charla del día de hoy o el webinar es justamente sobre cómo el pagaré electrónico plantea seguridad jurídica para el crédito digital. En este espacio, pues un gusto para los que de pronto no me conocen. Yo soy Daniela Jaime, la Head de Regulación de Colombia FinTech, y en este espacio me va a estar acompañando Luis Miguel González, quien es el director general de Authentic. Entonces, muchas gracias a todos por su interés y espero realmente que este sea un espacio valioso para todos y que realmente pues para todos sea muy provechoso. Porque sin duda, pues como lo indica el título de este webinar, el pagar electrónico es fundamental para este ecosistema, para la industria. Entonces, pues un gusto y buenas tardes, Luis Miguel, ¿cómo estás? Hola Daniela, buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas las que nos acompañan. Súper, pues si te parece, ¿qué opinas? Si te presentas, nos cuentas un poco de Authentic y después me tomaré el atrevimiento de hacer una breve introducción para contextualizar la charla que tendremos el día de hoy. Claro, Daniela, gracias. Mira, yo soy Luis Miguel González, yo soy director general y fundador de Authentic. Yo fundé Authentic hace más o menos 8 o 9 años con el propósito de implementar modelos de firma electrónica, de autenticación electrónica remota, sobre todo. Digamos que en ese camino desarrollamos pues plataformas y modelos que muy especializados sobre todo para el sector de originación. Digamos que una firma electrónica es importante para un pagar electrónico, pero no es, digamos, suficiente para asegurar todo el ciclo de vida como lo veremos adelante. Entonces, pues en ese camino en Authentic ya, pues la verdad hemos acompañado a decenas de compañías, entidades financieras, entidades vigiladas por la superintendencia financiera, también entidades no vigiladas, en todo su proceso de transformación digital y en todo el modelo de originación de crédito, fundamentalmente asegurando pues el ciclo de vida del pagar electrónico. El año pasado hicimos ya más o menos como 10 millones de pagares. El año pasado fue bastante exitoso en eso. Buenísimo, un gusto pues estar en este espacio contigo y seguramente en toda tu experiencia y como lo abordaremos en esta conversación, pues nos contarás cómo este instrumento está cambiando la realidad del crédito digital. Y bueno, yo me tomo el atrevimiento de hacer una pequeña contextualización de por qué este tema es tan importante. Y seguramente muchos acá están familiarizados con qué es un pagaré y sobre todo qué es un pagaré electrónico, pero sí quisiera resaltar que el pagaré electrónico hace justamente parte de esos instrumentos que lo que hacen es darle seguridad jurídica a las operaciones de crédito digital, que es una forma en la que hemos innovado, en la que buscamos reconocer los cambios, cómo va evolucionando la industria, al mismo tiempo que generamos una serie de requisitos para que sea un título de valor, para generar diferentes criterios de seguridad jurídica para los diferentes puntos en una operación de crédito. Y esta es una operación, y son diferentes operaciones. Luis Miguel ya de alguna forma lo sugería. En Colombia tenemos diferentes tipos de originadores de crédito. A veces pensamos que son solamente los bancos, pero no. Las fintechs de crédito digital, que suelen ser sociedades comerciales que originan créditos usando recursos propios, llevan la batuta en lo que es la inclusión financiera digital y plantean nuevos modelos de negocio y nuevas realidades. Y justamente este es el contexto en el que el pagaré electrónico se convierte en un instrumento valioso. Digamos que también hay una parte muy importante de esta conversación y lo abordaremos también con Luis Miguel, y es lo que tiene que ver con esa nueva ley, la ley 2439 del 2024, que lo que hizo fue introducir nuevas reglas de protección al consumidor de comercio electrónico y donde se consideraba que ese comercio electrónico y el consumidor de comercio electrónico pues también eran las personas que suelen ser clientes o usuarios de los créditos digitales originados muchas veces por las fintechs. Y digamos que frente a ese proyecto de ley que se convirtió en ley un poco, en un proceso un poco accidentado, pues digamos que introdujo una serie de cambios muy interesantes para todo lo que tiene que ver con el crédito digital. Primero, reforzó ese deber de cómo se informa a los consumidores los diferentes costos asociados a una operación de crédito.
también reforzó el estándar de calidad en cómo se tenían que atender los PQRS de los consumidores. Y tercero, que creo que es con esto lo que doy paso a esta conversación, es cambió la forma en la que hablábamos del régimen de intereses en las operaciones de crédito y planteó por un lado que los conceptos de uso de tecnología no tenían que ser reputados como interés, pero al mismo tiempo abrió el espacio para que aquellos servicios que son que hayan sido informados debidamente, y creo que eso también es muy importante, hayan sido informados debidamente y su carga corresponda al usuario como la firma electrónica, podrán no ser reputados como intereses. Y eso plantea un nuevo escenario regulatorio para esta industria, ese segmento de la industria fintech. Entonces, digamos que con eso en mente, pues Luis Miguel, te doy la palabra para que nos cuentes un poco cómo en estos nuevos cambios, en lo que tiene que ver con las particularidades del crédito digital, cómo el pagar electrónico genera seguridad jurídica para el crédito digital. Sí, Daniela, gracias. Bueno, pues digamos que el pagaré electrónico, el concepto de pagaré, pues como tú lo mencionas, está presente en cualquier obligación, pues casi siempre en cualquier obligación de crédito. Cuando nosotros originamos un crédito, pues el documento llamado a soportar o pues esta operación o ese crédito en particular es el pagaré entendido pues como un documento de carácter jurídico que permite, por ejemplo, hacer la ejecución independientemente de manera de la obligación. ¿Qué pasa? Digamos que el pagaré electrónico y pues desde hace, es decir, desde hace muchos años realmente se han venido implementando modelos de pagar electrónico, pero digamos que hay muchas dudas con respecto a cómo se asegura el pagar electrónico. Entonces, voy a dar un ejemplo de cosas que pues seguramente hablaremos adelante, pero por ejemplo, ¿necesita el pagar electrónico un organismo nacional de acreditación o la certificación del organismo nacional de acreditación ONAC? ¿Necesita el pagaré ser emitido en el contexto de una entidad de acreditación? También hay muchas preguntas relacionadas, por ejemplo, con el depósito centralizado de valores. ¿Cuál es el rol del depósito centralizado de valores de Ceval en todo el ciclo de vida del pagar electrónico? Mucho más en el contexto de entidades, como tú mencionabas, que no siendo vigiladas, pues emiten crédito y a veces, digamos, a tener acceso al depósito centralizado de valores tiene ciertas dificultades. Otras cosas, digamos, que hay que evaluar a nivel del pagar electrónico y es, nosotros desde el Código de Comercio sabemos que un requisito de existencia del pagaré es la firma del deudor. Si nosotros trasladamos eso al mundo electrónico y no tenemos una firma, pues claramente no tenemos un pagaré, no tenemos un pagaré electrónico que respalde nuestra obligación con las complicaciones que eso supone. Si nosotros tenemos una operación crediticia, una operación de crédito, donde no estamos utilizando una firma electrónica, pues por lo tanto no hay pagaré electrónico que sea susceptible de ser, por ejemplo, ejecutado, o no hay pagaré que sea susceptible de ser, por ejemplo, endosado en operaciones de crédito. También veremos eso. Y otra cosa muy importante, habiendo firma electrónica, listo, ya tenemos la existencia del pagaré. Cuando hay una firma electrónica tenemos la existencia del pagaré. Pero ¿qué pasa después? Una firma electrónica no es un componente tecnológico suficiente para asegurar, por ejemplo, la cesión en garantía de un pagaré, la cesión en propiedad de un pagaré. Que estos son elementos que son intrínsecos al pagaré mismo. El título de valor electrónico, su vocación es circular. Circular, por ejemplo, a través de eso, por ejemplo, de ventas de cartera o darlo en sesión de garantía para soportar o para garantizar una operación de crédito. Digamos que estos son temas que son bien especializados en el mundo, digamos, la firma electrónica. Veo que también nos están preguntando sobre la diferencia de firma digital, también creo que lo podemos hablar. Entonces, son todos estos temas que podemos hablar. No sé si pues empezamos la presentación, Angélica, por favor. Ah, bueno, listo. Entonces, dicho eso, entonces, digamos que todos estos son los antecedentes del pagaré y de la firma electrónica. Entonces, primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Una firma electrónica que necesita para ser considerada firma electrónica, digamos, dos conceptos que yo, digamos, repito, digamos, con cierta insistencia, pero creo que eso es lo que nos permite asegurar la validez legal del pagaré electrónico.
Nosotros tenemos que asegurar autenticidad y tenemos que asegurar integridad. La autenticidad, ¿qué es? Digamos, la evidencia que existe de que la persona que firmó es quien dice ser. Básicamente, los modelos de validación que utilizamos cuando originamos créditos. Por ejemplo, en el sector fintech se utiliza mucho el famoso, esos códigos únicos que llegan al correo electrónico, a WhatsApp o al SMS. Ese es un modelo de validación de identidad, digamos que no es el más robusto en términos de prevención de fraudes, sin embargo es un modelo de validación de identidad válido según lo ha definido el decreto 2364 del 2012. El segundo concepto es la integridad, y creo que este es un concepto que es un poco etéreo, pero nosotros en Authentic nos hemos dado cuenta que hay muchas organizaciones de crédito que validan la identidad de las personas, pero no aseguran la integridad del documento. ¿Qué es asegurar la integridad del documento? Que una vez el documento ha sido firmado, no se puede alterar, no se pueda modificar. Que cuando, por ejemplo, llegue a un juez, el juez pueda verificar que ese documento es auténtico y no ha sido alterado. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces hemos notado nosotros que en las compañías de crédito confunden la autenticidad con la firma electrónica. La autenticidad es necesaria, es decir, el mecanismo de validación de identidad de las personas es necesario. El OTP, las preguntas de seguridad, los sistemas de reconocimiento facial, todos estos son modelos de validación de identidad válidos. Pero el segundo elemento es la integridad, asegurar que el documento, el pagaré, no se puede alterar. Y pues digamos, hay que decirlo acá y creo que pues es el momento apropiado. Nosotros nos hemos encontrado con muchas entidades que originan crédito que no aseguran la integridad del documento. ¿Qué implica eso? Que no tenemos una firma electrónica. Al no tener una firma, pues no tenemos un pagaré. Y al no tener un pagaré, pues no tenemos un sustento de la obligación crediticia. No podemos ejecutar, no podemos hacer sesiones. Digamos que esos son como los impactos, todos los antecedentes legales del concepto de pagar electrónico, que en alguna medida están muy vinculados a la firma electrónica. Ahora bien, pues digamos, tú ya lo mencionabas ahora, Daniela, ya la firma electrónica se vuelve súper importante porque la ley 2439 la pone como un elemento central, digamos, en todo el modelo de originación de crédito y le permite a las entidades que originan crédito trasladar ese costo al usuario. Y lo hace con un propósito de transparencia. Antes se utilizaban muchos conceptos, el uso de la plataforma tecnológica, el estudio de crédito, todos, digamos que había muchos conceptos que se utilizaban para hacer el cobro, digamos, de la tecnología para originar el crédito. La superintendencia, pues digamos que las superintendencias hicieron varias, incluso pues hay sanciones ya al respecto, donde se decía, oiga, cuando usted cobra estos componentes, eso se debe reputar a los intereses. Por lo tanto, estamos en un contexto de usura. Esta ley lo que dice es, mire, usted puede y solo puede cobrar la firma electrónica, no puede cobrar nada más. Todo lo adicional que usted cobre se reputa al interés y por lo tanto está en riesgo de caer en usura, siempre y cuando pues se cumplan algunas condiciones. No, si quieres, hagamos para atrás, Angélica, porfa. Digamos que las condiciones simplemente se las voy a mencionar muy rápidamente. Yo creo que muchos ya las conocen, pero es importante reiterarlas. Eh, el objetivo de la ley 2439 es, pues, transparencia en últimas. Y la transparencia supone que si nosotros vamos a cobrar la firma electrónica, necesariamente tenemos que informarle al consumidor de ese costo. Entonces al consumidor hay que decirle, si usted, ¿cuánto vale esa firma electrónica? Adicionalmente, hay que decirlo, el costo de firma electrónica no puede ser obligatorio, es ante todo optativo por parte del usuario. Entonces, si vamos a cobrar la firma electrónica, al usuario hay que darle la oportunidad o la potestad de que elija firmar el documento o los documentos del crédito de manera física. Aquí yo hago un paréntesis bien importante y es que el hecho que nosotros tengamos que posibilitarle a los usuarios, a los consumidores, la firma física, no quiere decir que nosotros no debamos exigir mecanismos de seguridad, porque pues todos sabemos o sea, todos sabemos que la firma física puede ser insegura y pues por eso es que se implementan los modelos de validación de identidad digital, por eso es que se garantiza la integridad a través de sistemas como blockchain o sistemas como hash, criptografía y demás.
Entonces, el hecho que se le entregue al usuario la posibilidad de firmar de manera física no quiere decir que nosotros no podamos exigirle mecanismos de seguridad y de validación de identidad. Doy un ejemplo. Bueno, usted lo puede hacer de manera física, pero tiene que ir a una notaría. Toca que vaya a la notaría, toca que haga una validación biométrica contra la base de datos de la registraduría. Eso es lo que se hace en las notarías y ahí sí viene y ahí sí se da el crédito. Honestamente, lo que termina pasando siempre, pues es que el consumidor es más costoso irse a una notaría, los transportes, el todo. Entonces, siempre se elige el medio electrónico y es que, pues esa es la razón de ser de los medios electrónicos, son más baratos y más seguros, pero no está de más, digamos, pues es decir, no está de más, no toca darle la oportunidad al usuario de que elija la validación por medios físicos. Y por último, pues no se deben sobrepasar los límites legales establecidos para otros cargos asociados al crédito. Aquí, digamos, el concepto, pues aquí yo utilizo un concepto y es más de razonabilidad. O sea, hoy en día no hay una norma expresa o ni siquiera hay un concepto que nos diga cuánto se debe cobrar por una firma electrónica. Sí se puede hacer como un benchmark y establecer cuánto se cobra por una firma electrónica en el mercado. Es decir, nosotros hemos visto casos de cobros de 10.000 pesos de firma electrónica, 20.000, 30.000. Digamos que aquí yo lo único que puedo mencionar es concepto de razonabilidad. O sea, una firma electrónica tampoco debe ser tan costosa, porque una firma electrónica, la razón de ser es que no sea tan costosa. Entonces, digamos que ya es más el concepto de razonabilidad sin entrar a, digamos, yo a meterme en el negocio de las entidades, así cuánto deben cobrar, porque digamos que no hay un límite más allá del que les mencioné, es que no debe sobrepasar los límites legales establecidos para otros cargos asociados al crédito, como por ejemplo los intereses. ¿Listo? Eso es. Bueno, entonces, esos son como los requisitos fundamentales para poder cobrar o pues por poder trasladar el costo de la firma electrónica al usuario final. Ahora bien, muchos, o sea, muchas entidades que son clientes nuestros nos han preguntado, oiga, pero, o sea que lo único que yo puedo hacer es trasladar lo que, por ejemplo, Authentic me cobra de la firma electrónica. Esa es una pregunta que nos han hecho que creo yo que es muy válida, porque, pues, es decir, algunos dicen, yo quisiera cobrar un poco más, no de pronto con el ánimo de obtener una utilidad, sino con el ánimo de, pues, de compensar valores relacionados con la validación de identidad, que, por ejemplo, no siempre, que a veces tienen las entidades adicionales al concepto de firma electrónica. Entonces, les doy un ejemplo. En Authentic, por ejemplo, nosotros tenemos el componente de firma que asegura la integridad del documento, como se los mencionaba, pero a veces las entidades son las responsables de implementar todo su modelo propio de validación de identidad. La validación de identidad es un proceso que es costoso y que no solamente, digamos, está circunscrita, no sé, al sistema de reconocimiento facial que apliquemos o al OTP o a las preguntas reto, sino que tiene que ver con todo el modelo de onboarding de los usuarios y eso va mucho más allá de simplemente un OTP y una firma electrónica. Entonces, en ese contexto y teniendo en cuenta la vocación de la ley, porque si bien la ley salió con el concepto de firma electrónica, pues la vocación sí tiene que ver más con la forma de asegurar la identidad del usuario. Entonces, en ese sentido y desde esa vocación sí se puede cobrar pues se puede cobrar algo más que el simple costo de la firma electrónica asociado pues al modelo de originación de crédito. Angélica, si quieres, siguiente, por favor. Eh, pues no sé, Daniel, hasta ahí cómo vamos, cómo la ves. No, supremamente interesante, Luis Miguel. Yo creo que tú tocas varios temas interesantes, sobre todo, y creo que aquí para todos los asistentes a este webinar, frente al régimen de intereses de las fintechs de crédito digital, pues siempre hubo mucho interés por parte del supervisor, de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y lo que veíamos es que no siempre había criterios muy claros sobre qué costos se deben reportar con interés y cuál no. Y creo que la ley 2439, a pesar de que habla de reforzar los deberes de información, también crea esos mecanismos para que la industria tenga mayor claridad. En todo caso, Luis Miguel, como tú lo bien lo mencionabas en tu diapositiva, ahí es muy importante y era una discusión que teníamos al interior de la asociación. Entonces, estamos abriendo la discusión sobre si de pronto no informamos debidamente a los consumidores sobre la existencia de estos costos
eso podría abrir la posibilidad de que se reputara como un interés. Creo que esa es una discusión que viene para más adelante, pero tú muy bien lo señalas. Y creo que también la parte, que era una de las preguntas que veía aquí en el chat, sobre, bueno, más o menos cuánto puede ser el cobro de el costo de la firma electrónica, pues creo que lo que nos planteas es muy razonable y es aplicar esa misma razonabilidad a los modelos de negocio y tener en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio lleva mucho tiempo siguiéndole la pista a las operaciones de las fintechs de crédito digital. Y es importante que tengamos en cuenta ese tipo de criterios. Por ejemplo, para el supervisor y para la superintendencia es muy interesante, sobre todo, que, por ejemplo, no llevemos a las personas a un sobreendeudamiento. Entonces, ese tipo de consideraciones también son súper relevantes. Y creo un poco, Luis Miguel, que aquí en esta diapositiva que tienes se aporta uno de los puntos que también veíamos en el chat, y es cómo es, o sea, cuáles son esos criterios de la firma electrónica. Y creo que eso ata a una de las preguntas que tenía para ti, y es, ¿qué errores o malas prácticas has visto actualmente en la implementación del pagaré electrónico? Y creo que eso en parte, por como lo que nos estabas comentando anteriormente, tiene que ver a veces con cómo confundimos la integridad o la autenticidad versus la firma electrónica. Entonces, eso sería muy interesante que nos pudieras contar también. Claro, Daniela, es una muy buena pregunta. Eh, Porque nosotros, es decir, lo primero que hay que decir es que, en efecto, nosotros en el mercado hemos visto que se confunde mucho el concepto de firma electrónica con autenticidad. Y eso tiene que ver con el hecho de que la autenticidad, es decir, el modelo de validación de identidad que integramos en nuestras aplicaciones para hacer originación de crédito digital, pues es lo que el usuario, digamos, ve. Entonces uno pone el OTP, uno hace el reconocimiento facial, se toma la foto, hace contra la cédula, responde las preguntas de seguridad, hace todas las anteriores, es decir, digamos que modelos de validación de identidad hay muchos. Pero digamos que la forma de asegurar la integridad del documento, eso no se ve, porque eso es un sistema, eso es algo que se hace a nivel, digamos, tecnológico desde el backend, porque lo que se hace es que el servicio de firmado electrónico recibe el documento y ese documento, pues digamos, se cifra o se asegura la integridad del documento. Entonces, como eso no se ve, entonces pues nosotros sí hemos visto que en muchos casos hay firmas, o sea, es decir, se afirma tener firma electrónica, pero no se tiene firma electrónica. Lo que se tiene es solo un modelo de validación de identidad. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo en esa diapositiva y es que no todo lo que parece una firma electrónica lo es. Es decir, y eso es un caso que vemos muy a menudo. Poner el OTP, entonces, es decir, poner el OTP e imprimir ese OTP en el documento, en el pagaré electrónico o en el contrato, eso no es una firma electrónica. Ese OTP, ese código único de seguridad, solamente nos sirve para asegurar el primer elemento, que es la validación de identidad. Pero hace falta asegurar la integridad de ese documento que, como se los menciono, se hace de muchas formas. Entonces hay compañías que utilizan blockchain para hacerlo, hay otras que utilizan mecanismos de criptografía, hay otras que utilizan estampados cronológicos. Ahí nos están preguntando cuál es la diferencia entre una firma digital y una firma electrónica. Ya si quieren, pues paso a explicarles mejor eso. Pero, ¿qué tampoco es una firma electrónica? No es una firma electrónica, una firma escaneada. O sea, esa firma que uno hace el muñequito en, no sé, en Paint o yo no sé, y lo copia en el documento, eso no es una firma electrónica. No es una firma electrónica, por ejemplo, solamente tomar una foto al usuario, que también nosotros hemos visto eso, y es que le toman una foto al usuario y la foto se, digamos, imprime o se incluye en el pagaré electrónico, ya con eso se asume que el documento quedó firmado. Entonces, no hay que confundir la firma electrónica con el modelo de validación de identidad. El modelo de validación de identidad es necesario, pero no es suficiente. Tenemos que asegurar, insisto, la integridad del documento. ¿Para qué tenemos que asegurar la integridad del documento? Pues para garantizar que ese documento no ha sido falsificado. Es que, digamos que el problema de la suplantación en Colombia no solo se refiere a la suplantación de las personas, también se refiere a la falsedad en los documentos. Y la integridad lo que busca asegurar es que el documento no ha sido alterado y no ha sido falsificado. ¿Listo? Entonces, digamos que podría considerarse eso una mala práctica. Digamos que nosotros antes habíamos tenido muchas conversaciones con muchas entidades de originación de crédito que nos decían, mire, es que honestamente, de acuerdo a nuestro modelo de negocio, pues no nos interesa de pronto hacer una inversión
en la firma electrónica porque, pues digamos que no, ellos no ejecutan el pagaré o no tienen modelos de cesión de cartera para hacer ventas de carteras o hacer créditos o asumir como posiciones de crédito y garantizarlos con los pagarés. Como nosotros no hacemos eso, pues ¿para qué nos metemos en gastar en la firma electrónica? Entonces, entendible, digamos que no hacía parte de su modelo de negocio ejecutar el pagaré, entonces pues no, asumían el riesgo de incumplimiento o de default. Pero ¿qué pasa? Que ahora con la salida de la ley 2439, cuando solamente podemos cobrar una firma electrónica, pues si la vamos a cobrar, pues lo lógico es que debamos implementarla. Entonces, y mucho más en el contexto de que como se le puede trasladar ese costo al usuario, pues ya eso no hace, ya no impacta el margen, digamos. Entonces, y ese es precisamente lo que, o sea, una de las razones de la ley es, oye, implementemos modelos de originación de créditos seguros y robustos. Y la seguridad, pues la entrega a los modelos de validación de identidad y de firmado electrónico robustos para asegurar que no tengamos esos problemas de suplantación que pues realmente son delicadísimos. Súper de acuerdo, y yo creo que tocas un tema muy relevante y claro, esto tiene consideraciones desde el punto de vista de negocio, pero también sobre todo a lo que va dirigido esa ley y es a proteger a los consumidores de comercio electrónico y reconocer las nuevas dinámicas que plantean estos modelos de negocio y cómo eliminamos justamente lo que tú mencionabas, fricciones, que claro, Sí, a pesar de que la ley permite que eventualmente un usuario pueda acudir y a realizar su firma de manera presencial en una notaría, pues lo que me parece responder y la dinámica actual de la economía, de nuestro comportamiento como consumidores, es que pues definitivamente, pues hasta que tengamos más incentivos para pagar ese costo, porque es mucho más, una experiencia de usuario mucho más amable, eliminando fricciones, claro. eliminando costos de transacción que incluso pueden ser mucho más altos de lo que es, pues, asumir el costo de la firma electrónica. Entonces, muy interesante, Luis. Digamos que justo como volviendo al punto de el pagaré, yo quisiera preguntarte un poco, como que nos explicaras cómo es el ciclo de vida completo del pagaré electrónico, desde su emisión hasta su ejecución o cancelación. Nosotros. Bueno, el ciclo de vida del pagarés es una pregunta que a mí me encanta, porque es que aquí pasa algo muy similar y es nosotros, una firma electrónica, voy a poner un ejemplo de una empresa que sea, digamos, muy conocida para no hablar de otros actores del mercado, digamos DocuSign. Esta es una multinacional de firma electrónica conocidísima, excelente, pionera, pero digamos que DocuSign es una firma electrónica válida, lo es. Digamos que de acuerdo al decreto 2364 del 2012 es perfectamente viable desde el punto de vista jurídico y probatorio firmar un documento electrónico con una plataforma como DocuSign. Ahora bien, el pagaré electrónico es otra cosa, es muy diferente. Entonces, una cosa es firmar electrónicamente un documento, como por ejemplo un pagaré, y otra cosa muy diferente es asegurar todo el ciclo de vida del pagaré electrónico. Y aquí es como entonces, digamos, hay entidades muy especializadas, como el Depósito Centralizado de Valores, por ejemplo, o como Authentic, que han desarrollado tecnologías que permiten precisamente asegurar todo ese ciclo de vida. Y la necesidad para asegurar todo ese ciclo de vida, digamos, no se la inventó pues ni siquiera de Ceval ni Authentic. Eso pues lo ha dicho la Superintendencia Financiera de Colombia. La Superintendencia Financiera de Colombia dice, oiga, para emitir un pagaré es necesario que usted asegure todo el ciclo de vida del pagaré electrónico. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida del pagaré electrónico? Digamos que pues no me quiero poner muy técnico, a mí me gusta que estas conversaciones sean más charladas. Entonces, pues aquí en la diapositiva ustedes pues están viendo cuáles son todos esos elementos que se tiene que asegurar o que tiene que asegurar todo el ciclo de vida de un pagar electrónico. Entonces, lo primero es la emisión, que tiene que ver con la definición de la plantilla del pagaré, la firma o la firma electrónica, que es lo que nosotros hemos venido hablando. Si ustedes se ponen a ver, miren cómo la firma electrónica solamente pues digamos que una plataforma que nos permite generar plantillas y firma electrónica cumple con los tres primeros puntos de este ciclo de vida que estamos viendo acá, es la emisión, la firma y la custodia. Entonces, la emisión son las plantillas, la firma es asegurar la validación, la identidad de la persona que está firmando, asegurar que ese documento que se está suscribiendo no se puede alterar y la custodia también se puede hacer de diversas formas.
Pero digamos que aquí en adelante, y también vi que nos están haciendo una pregunta, por ejemplo, sobre el diligenciamiento. Cuando uno firma, y esta es una pregunta muy aguda porque cuando uno firma un documento, como se los mencionaba, pues uno de los propósitos es asegurar la integridad, que ese documento no se pueda modificar. Pero cuando los pagarés se firman en blanco, que la mayoría de pagarés se firman en blanco, ¿cómo se asegura la integridad si vamos a agregarle información adicional a ese pagaré? En últimas, la lógica de eso es que eso supone alterar la integridad del documento. Ya veremos cómo pues, se hace. Eh, entonces, a nivel, ese es el diligenciamiento. El diligenciamiento para qué se necesita. Por ejemplo, en la ejecución, nosotros firmamos pagares en blancos, muchas veces sobre créditos rotativos, por ejemplo. Entonces, no se sabe muy bien cuánto, es decir, uno no espera que haya incumplimiento, pero uno no tiene certeza del incumplimiento si se llegase a dar por cuánto va a ser. Entonces, para eso es necesario diligenciar el pagaré para ejecutarlo ante un juez. El juez tiene que ver que ese pagaré diligenciado no ha sido alterado. Entonces, aquí les cuento. Nosotros hemos visto casos donde llegan pagarés diligenciados, mal diligenciados, se altera la firma, eso llega al juez y el juez pues no le queda otra opción que rechazar la ejecución del pagaré porque está mal diligenciado. Diligenciar el pagaré en blanco tiene su lógica y tiene su tecnología. El quinto elemento que tiene que ver con la cesión de derechos o los endosos. Esto es súper importante. La razón de ser de un pagaré pues es que circule. Se firman pagarés con el propósito de que circulen en el mercado, entonces circulen a través de diferentes, digamos, actos jurídicos. Entonces se hace a través de sesiones, endosos en propiedad, cuando uno, por ejemplo, vende una cartera. Eso es un negocio pues, muy recurrente en el mundo del crédito. Cuando se también hay sesión, digamos, en garantía, cuando, por ejemplo, uno no se va a recibir va a hacer una operación de crédito de 5 millones de dólares. Esos 5 millones de dólares, pues, se pueden garantizar de muchas formas. Una de las formas como se puede garantizar esa operación es con la cartera, con los pagarés. Entonces, lo que se hace es un modelo donde se cede en garantía en favor del financiador esos pagarés y ahí hay una garantía. Entonces, en este punto me quiero detener porque es increíble cómo esto, nosotros en Authentic nos hemos dado cuenta, ha dinamizado el mercado de crédito. Es increíble que realmente nosotros en Authentic pues somos testigos y somos, digamos, terceros en la evaluación pues, digamos, en todo el proceso de gestión y custodia de los pagarés. Es decir, mes a mes nosotros estamos apalancando muchísimas operaciones de crédito a través de este modelo. Entonces es impresionante cómo este modelo ha dinamizado mucho el mercado de crédito. Los otros conceptos de eliminación o cancelación, es decir, todo esto responde mucho a la práctica física. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene un pagaré en la mano, y uno ya paga, o sea, digamos, un banco tiene el pagaré, digamos, hablando en el concepto, en el contexto físico, y yo voy y pago mi deuda, lo que debe hacer el banco es romper ese pagaré o por lo menos entregármelo. Por medios electrónicos es similar, y es cuando se cancela la deuda, eso tiene que quedar registrado en toda la trazabilidad del pagaré. Y por último, lo de los todo el concepto de certificaciones, que digamos tiene que ver mucho más o sea, las certificaciones sirven para los jueces cuando van a evaluar todos estos conceptos que les digo, autenticidad, integridad, o también sirve, por ejemplo, para un financiador entender cuáles son los pagares que tiene como tenedor. Es que estamos, o sea, estamos hablando que, o sea, no sé, nosotros, por ejemplo, hemos intermediado, digamos, negociaciones donde hay 10.000 pagares en garantía, 20.000 pagares en garantía. Entonces, digamos que todo esto implica un modelo tecnológico muy grande. Entonces, si quieres, respondo lo del diligenciamiento, que creo que nos lo están preguntando, ¿sí? Adelante, por favor. De una, mira, lo del diligenciamiento es bien importante, insisto que es una pregunta muy aguda porque, pues a nosotros nos ha pasado, y yo digamos que eso es algo muy técnico, pero por ejemplo nos ha pasado que algunos clientes cogen el pagaré firmado electrónicamente y lo que hacen es que lo imprimen, lo diligencian y se lo llevan al juez para ejecución. Eso, pues digamos, es una mala práctica. Eso está mal porque en efecto altera la integridad del documento. El documento electrónico es electrónico y siempre y debe vivir electrónico. Entonces, el diligenciamiento tiene que hacerse con tecnologías específicas que permitan diligenciar esos campos en blanco sin alterar la firma electrónica del documento o el certificado, pues, o la firma digital, si es del caso. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces también hemos visto que, no sé, se utilizan programas de edición para diligenciar el pagaré
y eso lo que hace es que altera la integridad. Entonces, en la parte de arriba del PDF, cuando estamos en contextos de PDFs, sale una barra roja que dice, este documento ha sido alterado, este documento no es válido. Pues claro, eso le llega al juez y el juez dice, uy, no, no libro mandamiento de pago. Entonces, por eso es que yo les digo que una mera firma electrónica no puede asegurar, por ejemplo, la posibilidad de hacer un diligenciamiento en blanco. Entonces, en Authentic utilizamos tecnologías que nos permiten firmar el documento y dejar los campos en blanco susceptibles de diligenciamiento conforme a la carta de instrucciones. Eso es lo que hacemos en Authentic porque nosotros utilizamos un formato PDF para firma. Mientras que, por ejemplo, empresas como Deceval, por ejemplo, el Depósito Centralizado de Valores, utilizan modelos como XML. Entonces, estos modelos como XML también permiten hacer lo que se denomina anotaciones en cuenta. Entonces, cuando se va a diligenciar el pagaré, pues digamos, no se altera el documento. Entonces, hay tecnologías, digamos, hay varias tecnologías que nos permiten hacer eso. Súper interesante, Luis Miguel. Y creo que una de las grandes conclusiones de este webinar es que, claro, nosotros estábamos hablando mucho de firma electrónica porque justamente esta nueva ley nos abre ese contexto, abre una posibilidad, pero creo que lo que tú nos mostrabas en esta gráfica es que pues la firma electrónica es uno de muchos pasos y al final pues no es lo más importante en el pagar electrónico. Y creo que acá hay una pregunta muy importante sobre justamente cómo las empresas usan el pagar electrónico como un instrumento que formaliza y dota de seguridad jurídica a las operaciones de crédito digital y creo que es fundamental. Digamos que un poco para preguntarte sobre esta industria, ¿tú qué recomendaciones le darías a entidades que justamente se están digitalizando en sus operaciones, están haciendo este tránsito de un mundo análogo a un mundo ante todo digital? Y que quieren justamente tener esos dos objetivos, de garantizar validez jurídica y generar eficiencia operativa. Y claro, pues mira, yo honestamente, pues yo estoy convencido que el pagaré, es decir, que los modelos de firmado electrónico, onboarding digital, validación remota de identidad, pues en principio llegaron para hacer más eficientes los procesos. Es decir, y, y aquí, bueno, voy a hablar también de otra pregunta que nos hicieron, y es la diferencia entre firma digital y firma electrónica. En Colombia nosotros tenemos muy, digamos, y sobre todo por la cultura jurídica, digamos, yo soy abogado, nosotros los abogados nos hemos encargado como digo yo, como de hacer en el mercado casi un inamovible el hecho de que la firma digital es lo único que es válido. Eso es incorrecto, eso es un error. La firma digital, por supuesto, es válida, tiene unos componentes de seguridad muy valiosos, pero la firma electrónica también es válida. Para eso existe el decreto 2364 del 2012. ¿Y por qué menciono eso a propósito de tu pregunta? Y es que a mí me parece, es decir, o sea, piensen, y yo les cuento aquí muy personalmente, yo fundé Authentic porque yo me puse a evaluar DocuSign hace muchos años. Yo decía, "Oiga, ¿cómo es posible que esta plataforma de firma electrónica, que no es tan segura, pues sea, de madre, tan grande, sea tan gigante, tenga presencia en decenas de países a nivel mundial? Y lo fácil siempre es decir, no, es que son inseguros. No, o sea, es decir, no es decir, de pronto es que la vocación de plataformas de firma electrónica tipo DocuSign no es generar la máxima seguridad, es más bien hacer los procesos más eficientes, es permitir que, por ejemplo, entidades de crédito puedan originar 10.000 pagares al mes, 20.000, 30.000, 40.000. Eso es lo que permiten los componentes de firma electrónica que están pensados en función de la experiencia de usuario. Entonces, ahí es cuando yo digo, mire, la firma electrónica como concepto está pensada precisamente para hacerle la vida más fácil a los consumidores y también a las compañías que quieren, pues, escalar. O sea, uno, a ver, si usted implementa un modelo de originación de crédito con firma digital, no va a escalar. Eso es parecido a decirle a su usuario, bueno, vaya a la notaría, por favor, y nos vemos en 3 días y ahí, o sea, es parecido. ¿Por qué? Porque digamos que los modelos de firma digital por su conceptualización y por la robustez, digamos, de la tecnología, exigen pues, ciertos mecanismos tecnológicos y ciertas tecnologías específicas, criptografía, PKI, que hacen que sea una tecnología robusta, pero tan robusta es que también es costosa. Y por lo tanto, digamos, no está alineada a veces
a las necesidades de masificación de muchos productos. Entonces, el concepto de firma electrónica, y esa es si ustedes revisan las consideraciones del decreto 2364 del 2012, que es el que, digamos, da legalidad a la firma electrónica, eh, la razón de ser de por qué la firma electrónica se hizo legal en Colombia es porque en las conversaciones con el TLC con los Estados Unidos, a propósito de todos los conceptos de comercio electrónico, pues nosotros solamente teníamos como legal la firma digital, que les reitero, la firma digital utiliza una tecnología específica de criptografía o PKI, que es acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación. Esa es una tecnología robusta, pero es muy poco flexible y no está alineada a los modelos de transformación digital que existen hoy. Entonces, en el marco de la negociación del TLC, los Estados Unidos dijeron, oiga, si ustedes realmente quieren crecer, quieren transformar digitalmente su economía, ustedes no pueden pedirle a las empresas integrar digital siempre que van a verificar la identidad de un usuario. Eso simplemente no está alineado a la idea de transformar digitalmente una economía. Eso lo dice en los considerandos del decreto 2364. Entonces, la firma electrónica se vuelve un elemento que permite precisamente cerrar acuerdos de carácter legal con máxima validez legal y también, digamos, con la seguridad que nosotros queramos implementar en nuestro ciclo. ¿Y por qué digo eso? Las entidades que deciden asumir el riesgo de suplantación de identidad. Digamos que eso hace los que estamos aquí, o sea, uno a veces dice, oiga, como nosotros vamos a crecer tanto, de pronto va a haber algún riesgo de suplantación de identidad. Por eso vamos a utilizar modelos de autenticación menos robustos, como un OTP. Hay otras que no tienen ese apetito y dicen, mire, yo quiero implementar la máxima seguridad, voy a implementar modelos de reconocimiento facial. Nosotros en Authentic hemos implementado modelos de reconocimiento facial que son casi infalibles y son firmas electrónicas, no firmas digitales. Son modelos tecnológicos que son más robustos que la firma digital en términos de validación de identidad, pero no son firmas digitales. Entonces, la firma electrónica sin duda es un elemento que permite flexibilizar y dinamizar la economía y particularmente en temas de originación de crédito. Miren, yo creo que el 90%, es que yo creo que más, y no solamente entidades fintech, sino entidades financieras, el 95% de pagares electrónicos que circulan en Colombia circulan con firmas electrónicas, no con firmas digitales. La firma digital no permite crecer tanto. No, buenísimo. Y yo, si te parece, Luis Miguel, veo que hay un par de preguntas aquí en el chat, pero lo que les propongo es que quisiera hacerte una última pregunta y que tratáramos como de abordarlas al final muy Una, rápido. Parece bien. Y bueno, digamos que frente a mí, mi última pregunta es que sabemos que Authentic ha venido trabajando de la mano con otras empresas para impulsar el uso del pagar electrónico en Colombia. Y quisiéramos preguntarles qué rol han jugado esas alianzas estratégicas para el posicionamiento de esta solución y cómo han aportado al desarrollo del ecosistema. esta es una excelente pregunta también, porque digamos que Authentic es una compañía, nosotros hemos entendido que la integración de varios actores es lo que nos permite garantizar la flexibilidad de las que les hablaba para escalar, al mismo tiempo que nos permite garantizar seguridad. Entonces, nosotros hemos hecho alianzas muy importantes, por ejemplo, con entidades como Certicámara. Eh, a- Algunas de las preguntas que nos han hecho es si Authentic es una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación. No, es que Authentic no es una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación y es algo que hemos hecho a propósito, por las razones que les acabo de explicar. Nosotros estamos convencidos que los modelos de firmado electrónico son mucho más eficientes y entrar en ese mundo de la certificación digital creo que nos puede llevar a un camino que no queremos. Sin embargo, si entendemos lo valioso que es, por ejemplo, contar con una estampa cronológica acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación. Entonces, en ese contexto, nosotros utilizamos las estampas cronológicas de entidades como Certicámara. Certicámara es una entidad muy cercana a nosotros trabajamos mucho con ellos. Entonces, todos los componentes de certificación digital acreditados por ONAC con los que Authentic trabaja son provistos o proveídos por Certicámara. Incluso tenemos una alianza a través de una plataforma que se denomina Certifirma, donde pues también hacemos, digamos como que se encuentran lo mejor de los dos mundos, y es la flexibilidad de la firma electrónica con la seguridad de la certificación digital que nos provee una entidad como Certicámara.
Y también tenemos una alianza que es muy importante, muy importante y muy específica con Deceval, con el Depósito Centralizado de Valores. Nosotros, digamos, entendemos la importancia de Deceval en el mercado. El Depósito Centralizado de Valores es pionero en todo este modelo de integración de los modelos de firmado electrónico. Entonces, en Authentic lo que hemos hecho es que hemos desarrollado integraciones con el depósito que nos permiten, por ejemplo, emitir los documentos que acompañan al pagaré y el pagaré se emite en Deceval. Este ha sido un proceso que nosotros hemos venido trabajando ya desde hace muchos años, incluso estamos verificando ya la posibilidad de generar una interoperabilidad donde se emita con Authentic y se deposite en Deceval. Digamos que esta ha sido una alianza muy importante que como les digo, pues, es decir, yo creo que ha consolidado el mercado del pagar electrónico y nos ha permitido trabajar con entidades financieras, pues vigiladas por Superintendencia Financiera y con otras muchas entidades no vigiladas, pero que requieren, pues, de la seguridad pues, por ejemplo, de contar, por ejemplo, con Deceval. Súper, Luis Miguel. Muchas gracias por tu tiempo, por tu exposición. Y pues, si te parece, podemos abordar una de las preguntas que están en el chat. Estos podemos dar cinco, 5 minutos que están acá. Entonces, estaba revisando que hay un par de preguntas sobre, por ejemplo, el rol de ese bar. Y me parece ¿Ok? interesante esto. Teniendo en cuenta que Ceval no es el único proveedor que garantiza la legalidad del ciclo de pagar electrónico, se requiere que la entidad, tercero proveedor de firma electrónica y custodia del pagaré debe estar certificada por la ANAC. Creo que lo respondiste un poco, entonces pues no sé ahí si tengas algo más Sí, que agregar. pero esa es una pregunta muy valiosa porque digamos que en el mercado, o sea, pues voy a ser franco, un pagar electrónico, así como un contrato de alquiler, no requiere la certificación ONAC. Eso no lo requiere. Es decir, y lo sé, también vi una pregunta ahí. Es verdad que a veces se firman pagarés utilizando, por ejemplo, firmas electrónicas y llegan a juzgados y los juzgados rechazan el pagaré porque, porque la entidad con la que se emitió no tiene la acreditación del Organismo Nacional de Acreditación. Eso pasa, es verdad. Y eso tiene que ver con el hecho de lo que les mencionaba ahora, y es que nosotros los abogados somos más puristas que la misma tecnología. Entonces, la verdad, cuando eso pasa, es un error del juez. Nosotros en Auténtica hemos tenido que acompañar algunos procesos de clientes nuestros que les pasa eso. Entonces nosotros, yo les soy franco, nosotros ya tenemos casi que una proforma de respuesta donde le explicamos al juez todo esto que yo les estoy explicando a ustedes. Y es, señor juez, según el decreto 2364 del 2012, la firma electrónica es completamente válida en Colombia. Exigir el organismo nacional de acreditación es lo mismo que exigir una firma digital, lo cual no es consistente con las normas en Colombia. La verdad, hasta la fecha no nos han, pues, es decir, con esa respuesta el juez entiende. Ahora, pero en particular con Deceval, y aquí sí hay algo que mencionar de Deceval. Deceval sí puede hacer, sí tiene, digamos, una facultad de carácter legal que no tiene, mm, pues que no tiene Authentic o que no tiene una entidad de certificación acreditada por ONAC, y es la posibilidad de asegurar los ATLs, que son son como instrumentos transitorios de liquidez que la verdad, y seamos francos, se utilizan sobre todo en el contexto de entidades que son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Cuando yo soy una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y tengo un problema de liquidez y tengo los pagares en Deceval, yo puedo irme ante el Banco de la República y el Banco de la República me da un apoyo transitorio de liquidez a partir de esos pagares. Esa sí es una facultad legal que tiene el depósito centralizado de valores y que, digamos, juega un rol importante, especialmente y fundamentalmente para entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Una organización de origen, una entidad de originación de crédito que no es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, pues, digamos, nunca va a ser un apoyo transitorio de liquidez, por lo tanto, pues no requeriría de eso. Súper, Luis Miguel. Creo que había varias preguntas justamente sobre Deceval, si era obligatorio. Creo que lo has explicado muy bien. Y creo que cuando nos contaste sobre el ciclo de vida del pagaré electrónico y sobre todo el proceso de cómo se llenan espacios en blanco con diferentes tecnologías, creo que hay un par de preguntas, sobre todo si había como ejemplos, si por ejemplo solamente puede ser usada la tecnología XML o cómo se puede garantizar ese.
Pues Es, sí, digamos que la tecnología que yo creo que es más utilizada sin duda es la que utiliza XMLs, que es la que utiliza, por ejemplo, de Ceval o algunas entidades de certificación creo que también la utilizan, que es la misma tecnología también que utiliza, por ejemplo, la DIAN con las facturas electrónicas. El XML es una tecnología que permite pues asegurar todo el ciclo de vida a nivel de endosos y sesión de endosos. Nosotros en Authentic lo que hacemos es que nosotros utilizamos una tecnología diferente basada en PDF. Nosotros utilizamos pues estándares de firmado LTV, de Long Term Validation, y tenemos pues estándares ISO para asegurar la firma del PDF. Nosotros lo que permitimos es que se haga una firma sobre o sea, nosotros al firmar el pagaré dejamos los campos en blanco. Eso nos permite después diligenciar esos pagarés en blanco y nosotros dejamos trazabilidad de la firma. Entonces, cuando ustedes verifican un documento firmado electrónicamente, por ejemplo, con Authentic, y que sea diligenciado con Authentic, pues ustedes pueden verificar la validez de la firma. Eso es algo que nosotros hemos desarrollado que ha servido muchísimo, porque como les digo, lamentablemente ahorita, y creo que por cuestión de tiempo no les puedo proyectar un PDF, me gustaría hacerlo, de cómo se ve un documento cuando ustedes lo diligencian con Authentic, porque cuando ustedes diligencian un documento PDF y alteran la integridad, pues el visor de PDF le sale esa línea roja que dice que esto ha sido alterado, no sé qué. Nosotros desarrollamos una tecnología que permite asegurar el diligenciamiento sin que se altere la integridad y por lo tanto aparece la firma pues válida. súper. Aquí estaba viendo otras preguntas, no sé qué opinas de esta. Una de nuestras asistentes nos preguntaba que si un cambio de proveedor de firma electrónica y custodia de pagarés podría romper la integridad del pagaré. Uy, esa es una pregunta buenísima. Eh, es una pregunta buenísima porque, es decir, no la han hecho mucho. Es decir, eso es un caso, digamos, difícil porque ahí toca verificar cómo se hizo la firma original. Entonces, dependiendo de cómo se hizo la firma original, sí podría o no podría romperse la trazabilidad. Adicionalmente, si estamos, por ejemplo, en el contexto que acabamos de hablar, si un sistema XML no puede migrar a un sistema PADES o de PDF, eso no puede pasar, ni al revés. Entonces, digamos que ahí toca más bien es entender la compatibilidad, si se quiere, de la tecnología de origen, digamos, y de la tecnología receptor. Súper interesante, Luis Miguel. Pues digamos que creo que hemos tenido una conversación supremamente provechosa. Yo me permitiría como plantearles una serie de conclusiones y es que creo que la lección más importante que nos plantea Luis Miguel es que pues justamente el pagaré electrónico es un instrumento muy importante en las operaciones de crédito digital, que vemos que ahora tiene unas diferentes connotaciones bajo el entendido de que la ley 2439 permite trasladarle ciertos costos entre esos. La firma electrónica a los consumidores siempre y cuando sea debidamente informado a estos. Y eso abre diferentes decisiones de negocio para las operaciones de crédito digital. Y bueno, creo que también una lección muy importante es que la firma electrónica es uno de los múltiples pasos y de ese ciclo de vida del pagar electrónico, que todos son iguales de importantes y creo que acá también hemos tenido una lección muy importante de no confundir ciertos aspectos frente a la firma digital versus la firma electrónico, pero también entender cómo esos mecanismos de autenticidad, verificación de identidad son distintos a una firma electrónica. Entonces, pues nada, creo que nos dejas muchas enseñanzas valiosas. Creo que las preguntas que abordamos en este espacio fueron muy valiosas. Creo que es un espacio en el que toca seguir dialogando y que seguramente pues para las fintech será supremamente interesante. Aquí les estamos mostrando un poco cómo ustedes se pueden contactar con Authentic. Ellos hacen parte de Colombia FinTech y bueno, espero que haya sido muy valioso para ustedes. Luis Miguel, no sé si nos quieras dar alguna otra observación sobre este espacio. No, Daniela, simplemente agradecerte a ti y a todos los asistentes. Las preguntas creo pues fueron muy fructíferas y si de pronto hay lugar a que, pues si tienen preguntas, si quieren profundizar algo más, por supuesto pueden hacerlo. Ahí creo que ahí nos preguntaron, por ejemplo, si teníamos un módulo específico para eso. Sí. Entonces, si ustedes quieren, bien pueden, no sé, contactarnos y podemos, digamos, ver mucho más a detalle muchas preguntas, porque sé que algunas, digamos, son muy técnicas, entonces de pronto no se pueden abordar concretamente en este espacio, pero seguramente tendremos otros para hacerlo. Entonces, les agradezco mucho.
Muchas gracias a ti, Luis Miguel, y a todos los que se conectaron. Bienvenidos siempre a estos espacios de Colombia FinTech y esperamos que siempre sean de valor para ustedes. Vale. Chao, que estén muy bien. Gracias.